una palabra de nuestro Dios en esta tarde. Está en 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta hermosa palabra es para estos tiempos en que estamos saliendo de esta cuarentena tan extensa y estamos retornando a nuestras reuniones presenciales. Muchos tal vez van a quedar botados por el camino. Muchos son los llamados, también pocos son los escogidos, dice la palabra de Dios. Ojalá que nadie quede botado por el camino. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bien específico, como señal de los últimos tiempos, como principio de dolores, y son la presencia de falsos profetas y las falsas iglesias. Vamos a tratar de introducirnos en este tema que es tan profundo y la importancia al mismo tiempo de la doctrina. Es importante que cada uno de nosotros tenga doctrina de parte de nuestro Dios. Por eso que el apóstol Pablo aconsejaba a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, verso 16, decía: ten cuidado de ti mismo, le decía Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Mire qué importante es la doctrina. Dice: persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. 1 Timoteo, capítulo 4, verso 16. Y también Pablo escribía a Timoteo diciéndole: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces tenía que presentarse ante Dios como obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Y tenía que hacerlo con diligencia. Procura con diligencia, le decía. Y que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que usar bien la palabra de verdad. En tanto que el creyente, mi estimado hermano, siempre tiene que estar preparado para dar razón de su fe, para explicar por qué tiene la fe en Jesucristo, por qué es cristiano, evangélico. El apóstol Pablo escribía a la iglesia diciéndole: estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Mire qué importante, no es con violencia, no es con malas palabras, es presentar defensa, pero con mansedumbre. Muchos hacen apologética, defensa de la fe, pero lo hacen de una manera que no es tan mansa. Entonces dice: estás preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Entonces, el verdadero Hijo de Dios no elige la sana doctrina. Esto es para nuestros hermanos de nuestra congregación que tienen que ir aprendiendo. El Hijo de Dios, el verdadero, no elige la sana doctrina, sino que debe aceptarla, porque ella proviene de Dios y está en las Sagradas Escrituras. Fue revelada por Dios. Nadie puede cambiar la verdadera doctrina. Entonces, cuando un creyente niega la sana doctrina que está plasmada en las Sagradas Escrituras y se vuelve atrás, se transforma en un apóstata del Evangelio. La apostasía es la negación de la fe. Esa es una definición breve, pero certera. ¿Qué es lo que es la apostasía? La negación de la fe. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo también puede ser pervertido. Ahí existe la perversión del Evangelio. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, yo sé que estos son textos que usted se los sabe, pero es bueno que usted los escuche. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas capítulo 1, versos 6 y 8. Entonces, pervertir, ¿qué significa pervertir? Viciar con malas costumbres o ejemplos, las costumbres, viciar la fe, eso es pervertir el evangelio. Entonces significaría viciar, dañar, corromper
la sana doctrina del Evangelio. Y eso es lo que está aconsejando Pablo a la iglesia de Gálatas. Entonces el que anuncia otro evangelio diferente del que conocemos sea anatema, que significa maldito, que Dios nos libre. O sea, el apóstol Pablo enseñaba que el que pervertía el evangelio era un maldito. Y como dijimos anteriormente, apostatar de la fe significa apartarse de la sana doctrina. Es volverse atrás, recaer. Pero Dios no nos llamó para que nosotros recayésemos, para que nos volvamos atrás, sino para que nos mantengamos firmes hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Por eso, mi estimado hermano, usted tiene que seguir perseverando hasta el fin, a pesar de las pruebas, a pesar del escenario que vivimos en estos últimos días. Una de las señales de nuestro Señor Jesucristo que Él nos dejó para que nosotros conociésemos que estamos en los últimos días fue la presencia de falsos profetas. ¿Y cuántos? Un adverbio de cantidad, dijo muchos. Él dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos. ¿Cuántos? Muchos. Muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y a cuántos engañarán? Y a muchos engañarán. Mateo 24, versos 4 y 5. Y después dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24, verso 11. Por eso es un adverbio de cantidad de la expresión muchos. ¿Cuántos falsos profetas vendrían en el nombre del Señor Jesús? Muchos, muchos. Y también engañarían a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice Mateo 24, verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Imagínense, hasta los escogidos podrían eventualmente ser engañados por el falso profeta, porque tiene un espíritu de error y el espíritu de error es convincente. Entonces, nuestro Señor Jesucristo advirtió, mirad que nadie os engañe. Y esto lo enfatiza 3 veces nuestro Señor Jesucristo. Falsos cristos, falsos profetas y señales y prodigios falsos. Por lo tanto, en estos últimos días tenemos que tener mucho cuidado porque vendrían muchos falsos profetas y por lo tanto habría muchas falsas iglesias. Y Pablo advierte a los tesalonicenses diciendo, nadie os engañe en ninguna manera. Dice el texto bíblico, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo, el hijo de perdición, según de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Entonces, se comete apostasía de la verdadera doctrina, de la sana doctrina. Sin embargo, esta expresión sana doctrina está muy mal utilizada por tantos evangélicos que ellos intentan representar la sana doctrina. Gloria a Dios para siempre. Lo importante es que nosotros entonces nos cuidemos de los falsos profetas. Usted cuídese de los falsos profetas, mi estimado hermano. Porque en estos tiempos finales vendrán muchos que no predicarán el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En Centroamérica, en Norteamérica se han levantado muchos falsos profetas que dicen que hablan en el nombre de Dios y que predican destrucción, predican que hay que juntar alimentos. Esto es común verlo en YouTube, en Internet. Y hay cientos de miles, por no decir millones, de evangélicos latinoamericanos que los siguen y le rinden pleitesía al profeta. Todo lo que al profeta se le ocurre decir en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre del Espíritu Santo, ellos lo creen a pie juntilla. Ya no creen a la palabra. Imagínense, esos profetas están advirtiendo que tienen que juntar alimentos porque vendrán pobreza y nuestro Señor Jesucristo enseñó todo lo contrario. No os preocupéis, dijo, por el día de mañana, lo que habéis de comer, lo que habéis de beber, ni por el abrigo, porque todas estas cosas os vendrán por añadidura.
Entonces, a los verdaderos hijos de Dios, Dios les va a suplir. Nosotros no tenemos que andar preocupados por las cosas materiales. Eso fue lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos profetas los hacen creer a las congregaciones evangélicas que lo que ellos dicen es la verdad, es la verdadera palabra de nuestro Dios, cuando nosotros tenemos la palabra ya escrita, la Biblia. Ahí está la verdad. No lo que alguna persona bien intencionada o mal intencionada se le ocurra aquí en su cabeza. Bendito y alabado es nuestro Dios. Por eso usted no tiene que creer a cualquier persona, sino que tiene que fundamentar su vida en las Escrituras. También existe el otro falso profeta, el falso profeta que predica pura bendición, y muchas veces lo hace en el fondo por ganancias deshonestas. Bueno, eso es lo que nos advierte, que vendrían muchos falsos profetas. Entonces, en este último tiempo vendrán muchos predicadores que no predicarán, por ejemplo, acerca de la salvación que viene a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No se les predicará a las multitudes acerca del arrepentimiento, del pecado, de la conversión del viejo hombre. Por eso que nosotros ponemos mucho énfasis en que el verdadero Hijo de Dios tiene que hacer los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, apartarse del pecado. No se predicará tampoco de la santidad interna y externa del ser humano. Llega a dar pena ver en internet cómo han aparecido tantos falsos profetas que enseñan que una vez que Cristo nos regala la salvación, entonces ya no tenemos nada que hacer más, porque Cristo Jesús nos perdonó de todos nuestros pecados y la persona podría, según ese falso profeta, lo cual obviamente es falso, podría vivir en pecado el resto de sus días. Esa es una falsedad nacida del mismo infierno. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos la sana doctrina. Por eso es que es necesario que usted siempre esté oyendo las enseñanzas del verdadero evangelio. Entonces, Pablo escribía a Timoteo diciéndole que mandara a algunos que no enseñaran diferentes doctrinas ni prestaran atención a fábulas. Le decía, 1 Timoteo capítulo 1, verso 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Entonces, la apostasía dejará de lado las enseñanzas del Nuevo Testamento referente a la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nunca tenemos que perder esa fe de que nuestro Señor Jesucristo vendrá a levantar su iglesia. Muy por el contrario, el mensaje apóstata ridiculizará la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que no creen en el arrebatamiento de la iglesia ridiculizan la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro profetizó diciendo que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Segunda de Pedro capítulo 3, versos 3 y 4. Cualquiera dirá, es que este texto significa otra cosa. Siempre se le anda buscando una interpretación rebuscada a la palabra de nuestro Dios cuando la palabra es simple, es directa, es concreta. La apostasía entonces intentará, mi estimado hermano, que la verdadera iglesia se olvide del arrebatamiento de la iglesia. Que ojalá nadie se prepare, nadie lo espere, buscando que esta se transforme en una iglesia tibia, que no se prepara para la venida de su Señor como las vírgenes insensatas. Por eso usted tiene que no ser virgen insensata, sino prudente, una virgen prudente. Dios le bendiga. ¿Cuántos están contentos? Pero la apostasía, como tiene su raíz diabólica, entonces intentará que la iglesia verdadera deje de esperar el arrebatamiento y se torne en una iglesia insensata, pues en una virgen insensata que no guardaron aceite en las lámparas. Y vino a su hora el Señor, pero vino a la hora que no esperaban. Y cerró la puerta y entraron solamente las vírgenes sensatas y las demás quedaron afuera. Mateo capítulo 25, verso 1 al 13.
el mensaje apóstata, y estas son, como dicen ahora los jóvenes, son tips para que podamos conocer cuál es la iglesia verdadera, mi estimado hermano. Gloria a Dios. Santo es el Señor. El mensaje apóstata nunca enseñará a los creyentes a apartarse de la mundanalidad y el pecado, porque no son predicaciones que arranquen aplausos. A la gente, incluidos los evangélicos, no les gustan este tipo de predicaciones. Mire que escuchar un predicador chanta le llaman, porque predica en contra de la mundanalidad, que predica en contra del pecado. La predicación apóstata entonces cambiará el mensaje de la salvación que viene a través de Cristo Jesús, los reemplazará por consejos de economía doméstica, por reglas para alcanzar el éxito en la vida secular, por reglas de psicología, y resulta que la mayoría de ellos nadie es psicólogo, nadie es sociólogo. Gloria a Dios. El discurso del predicador apóstata entonces será sin doctrina bíblica. Gloria a Dios. Sino solo serán vanas palabrerías. Como dice Pablo, en la Reina Valera dice, se habrán desviado, dice 1 Timoteo capítulo 1 versos 6 y 7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. 1 Timoteo capítulo 1 versos 6 y 7. El falso profeta entonces se acomodará a todas las circunstancias, porque tratará entonces de agradar a las personas con un mensaje suave, lisonjero, que tratará de llegar al corazón de los incautos para hacerlo incluso hasta llorar. Tan bonito que predica el pastor tanto, el evangelista tanto, el apóstol. Eso es un mensaje lisonjero, mi estimado hermano. Usted no tiene que ser ingenuo, porque es el diablo el que está detrás de esas personas, porque estamos en los últimos días. Usted tiene que creer a la palabra que está escrita, a la palabra escrita. Este tipo de predicador apóstata transformará a sus oyentes en pobres víctimas que sufren del rigor de la vida, tanto que sufre, y el otro es más pecador que el mismo diablo. Entonces ahí es donde se necesita una predicación directa, concreta, que predique acerca del pecado, que hay que apartarse de la mundanalidad, que hay que apartarse de la carnalidad. El falso profeta, mi estimado hermano, nunca enseñará a las congregaciones que el hombre tiene que enmendar su vida, su forma de vida que desagrada a Dios. ¿Usted cree que en las congregaciones no hay gente que vive en pecado? En las grandes congregaciones que son iglesias del entretenimiento, donde se canta muy hermoso, se canta muy bonito, pero el predicador solamente habla de las cosas maravillosas de Jesús, pero jamás viene el mensaje de reprensión, que también está en las Escrituras. Gloria a Dios, que le enseña al que está cometiendo pecado, por ejemplo, de estafa, que tiene que dejar la estafa, que tiene que dejar la mentira, que tiene que dejar el engaño. Bendito y alabado es nuestro Dios. Y entonces el mensaje apóstata será agradable a los oídos como campanitas al oído, porque es un mensaje que nunca atacará el pecado. Por eso dice la Biblia, nadie os engañe con palabras vanas. No lo digo yo, no lo dice este hombre. Nadie os engañe con palabras vanas, dijo Pablo en Efesios capítulo 5, verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mi estimado, el falso profeta nunca predicará en contra, por ejemplo, del adulterio. No predicará en contra de la fornicación. No predicará este tipo de mensaje en contra del robo. No predicará en contra de la corrupción, porque este tipo de sermones son antipopulares, como decía denantes, sermones que no arrancan aplausos. Dice el libro de Romanos capítulo 16, versos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina. Hay gente entonces
apóstatas que causarán división y tropiezo en contra de la sana doctrina cristiana. Como decía Pablo a los romanos, Romanos capítulo 16, versos 17 y 18, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Apártate de esa gente, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras, mire cómo son las palabras del apóstata, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos capítulo 16, versos 17 y 18. Por eso mi estimado, yo decía que el falso profeta entonces utilizaba un mensaje lisonjero que hacía llorar a la gente y, y le hacen sentir como que está sufriendo, es el eterno sufriente. Gloria a Dios, bendito y alabado es nuestro Dios. Es común escuchar este tipo de predicaciones por la radio y le ponen una música triste como la música que tengo yo aquí puesta. Le ponen una música triste y el predicador o predicadora le llora a la gente. Ese está actuando, mi estimado, está actuando. Por algo tiene un elemento externo. Gloria a Dios. Y la gente al otro lado del receptor llora también. Dice, tan bonito que predica. Y la predicadora desconoce su vida espiritual. Y resulta que la Biblia dice que por sus frutos es conocido el árbol. Nosotros para poder creer en una persona tenemos que conocerla por su testimonio, por su vida. ¿Me entiende? Entonces, el predicador apóstata será muy esperado. A la gente le encantan los predicadores de este estilo. Solicitado porque será agradable a los oídos. Será adulador, como dije anteriormente. Hablará grandes palabras. Contará historias divertidas, como un café concert. Pensar que hay evangélicos al que les gustan los café concert. Entonces van a escuchar al predicador y justamente el predicador les trae lo que ellos quieren. Contará chistes cristianos, que incluso algunos son hasta blasfemias contra Dios, y otros hasta le bailan a las multitudes, otros terminan cantando, gloria a Dios para siempre. Y esto todo lo hacen para entretener a sus seguidores, porque son esas personas que están ahí son seguidores no de Cristo, sino que son seguidores del hombre, de la mujer. Dice Judas, verso 16, que los falsos profetas son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces, el predicador apóstata constantemente en su discurso estará recordando, recuerde que es un mensaje atractivo al oído, estará recordando con añoranza su vida pasada, recordando para que la gente se ría, recordando cuando ellos eran jóvenes, pero era una vida mundana. Lo hacen como la mujer de Lot, Génesis capítulo 19, verso 26, siempre añorando la vida pecaminosa, cómo bailaban, cómo cantaban, cómo jugaban al fútbol, con quién pololeaban. Todo esto será divertido para la concurrencia, para sus fans. Que Dios nos libre. El predicador apóstata entonces será el gran invitado de la moderna iglesia de la entretención. Pero nosotros somos la iglesia verdadera, apartada para Dios, que está esperando a Cristo, que guardamos la sana doctrina. En medio de las predicaciones de los apóstoles será común escuchar enseñanzas en las cuales se induce a la gente a estar más atenta del deporte, se jactan de pertenecer a tal o cual equipo de fútbol. Esto es común escucharlo en grandes predicadores. Y esto es porque aman más las cosas del mundo. Y mire, imagínense, en la congregación hay gente joven que necesita ser guiada a Dios, a Cristo Jesús,
que esté llena del Espíritu Santo y que esperen al Señor Jesucristo, no a la vanagloria de este mundo. Sin embargo, el predicador, el evangelista, el entre comillas, apóstol, que no es apóstol, sino que es apóstata, entonces los inducen a la mundanalidad. El apóstol Juan, ¿qué es lo que decía? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto está en Primera de Juan capítulo 2, versos 15 al 17. Entonces, en vez de enseñarle a la juventud que no concurra a estos centros de entretención mundana y violencia extrema, como son, por ejemplo, los estadios, ellos enseñan todo lo contrario, incitan a las congregaciones. ¿Por qué? Porque no predican el verdadero evangelio, sino que predican un evangelio corrompido, apóstata, pervertido. Eso es. Para el predicador apóstata, en definitiva, nada será pecado, o casi nada será pecado. El apóstata engañosamente predicará a nuestro Señor Jesucristo. El falso profeta hablará del evangelio del amor. Ese es el centro de su predicación, de la libertad que hay en Cristo. No, si usted nunca va a perder su salvación, le dicen. Entonces, eso induce en este último tiempo en que el pecado poco menos que ha llegado hasta el trono de Dios. Recuerde que estamos en tiempos finales. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, el apóstata de la fe, el predicador falso, no enseñará el temor a Dios, sino que tenemos libertad en Cristo Jesús, pero una libertad para pecar. Y eso no es correcto. El falso profeta entonces hablará de esta falsa libertad. Si la libertad en Cristo es que Cristo nos libertó del pecado, nos libertó del yugo de esclavitud de Satanás. ¿Y cuál es ese yugo de esclavitud? Que Él era dueño de nosotros antes, porque éramos hijos de desobediencia. Entonces vivíamos en pecado, pero vino Cristo Jesús y nos libertó. Pero el falso predicador, entonces, o que tiene doctrinas de demonios, le dirá a la iglesia: no, si no importa que usted peque, si igual usted se va a salvar, si igual usted se va a salvar. Nunca predicará en contra del pecado el apóstata, porque ellos aman el mundo y son esclavos de corrupción. Entonces es entendible este tipo de predicación, porque ellos son esclavos de corrupción. Entonces, por ello, ¿cómo van a hablar en contra del pecado? Además de que este mensaje no es agradable a los oídos. ¿A cuánto le gusta esta predicación? Gloria a Dios. El apóstol Pedro, ahora Pedro, ¿qué es lo que dice? Refiriéndose a estos maestros del error, decía: estos son fuentes sin agua. Mire cómo los describe. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas. ¿Cómo son las palabras? Infladas y vanas. Seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 17 al 19. Por eso usted no tiene que llegar y creer a cualquiera persona, porque no porque hable bonito, porque predique hermoso, porque tenga hasta un timbre agradable al oído, entonces, y agrega una apariencia hermosa, entonces usted va a creer a cualquiera. No, no tiene que ser así. Usted tiene que creer primeramente a la palabra de Dios y tiene que creer por el testimonio de la persona, a su pastor que lo ha conocido por años y años. Gloria a Dios. El líder apóstata entonces permite todo tipo de forma de reuniones dentro de la iglesia del Señor, pero nosotros tenemos que ser celosos en las cosas de Dios. Al maestro del error solo le importa el número de gente que logra reunir,
Y la cantidad de ofrendas, mire, muy importante, la cantidad de ofrendas que recolecten durante las reuniones. Eso es lo más importante para el falso profeta. Dice la Biblia en 1 Timoteo, gloria a Dios, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esta palabra, pero la borran de su diccionario y de su imaginario colectivo. Estas palabras no existen para el apóstata, jamás las predicarán, porque no arrancan aplausos. 1 Timoteo capítulo 2, versos 9 al 10. Entonces, nunca le enseñará a sus hermanas y hermanos de su congregación cómo vestir una forma moral, correcta, decorosa, dentro de la casa del Señor. Para las fiestas, aquí en nuestro país, las fiestas patrias, hay pastores que hasta bailan cueca. La cueca, para aquellos que están viendo este video de algún país que no es Chile, la cueca es el baile típico chileno. Hasta bailan cueca dentro de la iglesia, porque para ellos total nada es pecado, levantan fondas, yo lo he sabido, y levantan fondas, venden de todo lo que se les ocurre, hacen obras de teatro también dentro de las iglesias, se transforman todos en actores, de la noche a la mañana, representan a la Virgen María, al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, que Dios nos libre, la casa del Señor es santa. Otros hacen coreografías de baile. Gloria a Dios, eso tampoco es de Dios, pues hermano. Para el 25 de diciembre hacen hasta el arbolito de Pascua. Bueno, ¿y la doctrina? ¿Dónde está la doctrina? Le pregunto a esos pastores. ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo nació realmente el 25 de diciembre? ¿Él enseñó que teníamos que celebrar esa fecha? Él enseñó que teníamos que adoptar estas costumbres extranjeras, foráneas, extrañas, como hacer un arbolito de Pascua, y esto introducirlo dentro de la congregación. Usted dirá que esto es algo que no afecta. No, todo esto se va acumulando, todo esto se va juntando, y esto daña la doctrina, daña la fe. Si nada debe interponerse entre la fe del verdadero creyente y Dios. No podemos suplantar la verdadera doctrina por entretenimientos. Muchos dicen, no, es que tenemos que tener rock, música rock en nuestra iglesia para atraer a la juventud. Incluso he visto yo que hay congregaciones donde a la juventud le tienen hasta mesas de ping-pong para que se entretengan. Gloria a Dios. Nada, mi estimado hermano, puede reemplazar la palabra de nuestro Dios. Nada, absolutamente nada. Todo eso está fuera en el mundo, pero en la casa del Señor se viene a adorar el nombre de nuestro Dios, se viene a oír palabra de Dios, a aprender de la sana doctrina, donde en ninguna otra parte la van a oír. Gloria a Dios. Y si un joven tiene que convertirse, si alguien del mundo tiene que convertirse, tiene que hacerlo por la palabra, porque esa palabra va a permanecer y va a cambiar al ser humano. Lo demás jamás lo va a cambiar, va a seguir siendo la misma persona. Gloria a Dios para siempre. La Biblia dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios capítulo 5, versos 7 y 8. Estoy a cada rato viendo la hora porque yo sé que estos mensajes, ¿cuántos los ven? Unas 100 personas. O sea, a la gente no le gusta este tipo de predicaciones. Bueno, llevamos 34 minutos. Gloria a Dios. Continuamos. Gloria a Dios. Entonces, el apóstata de la fe conducirá a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ¿a qué cree usted? A la política contingente. ¿No es que la gente ahora, los evangélicos ahora son políticos? Unos son de izquierda, los otros son de derecha. Nosotros somos de Cristo, las vírgenes sensatas, las vírgenes prudentes, somos de Jesucristo, no tenemos color político, mi estimado hermano. Pero la iglesia apóstata de la fe, entonces, ¿a qué es lo que conduce a la iglesia? Los pastores,
conducen a la política contingente. En eso entonces conocemos que ese tipo de líder está equivocado, está equivocado. Muchos incluso tratarán de formar partidos políticos evangélicos y dirán, es que esto es para afectar a la sociedad. Mire qué hermosa la expresión, afectar a la sociedad, porque tenemos que predicar en el Congreso. Entonces para eso yo me tengo que vestir de político, tengo que yo transformarme a ello, pero no es así. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, que ellos se conviertan a Cristo y no nosotros nos convirtamos al mundo, a la politiquería. Entonces, la iglesia apóstata de los últimos días se caracterizará entonces por entrar en esta política de contingencia, pero para fines ambiciosos, para sus fines personales, intentando arrastrar más y más a la iglesia a la impiedad y alejarla del verdadero gobierno que es el reino de Dios. Gloria a Dios para siempre. Otro tema que es común escuchar en los falsos apóstoles y falsos predicadores y falsos profetas es que hablan de la unidad de la iglesia, como que tiene que haber una sola iglesia y obviamente ser ellos los líderes. Obvio que tienen que ser ellos los líderes. Los falsos profetas entonces querrán una iglesia unida para tomar el control de ella y encaminarla hacia, por ejemplo, hacia el ecumenismo. Aquí en nuestro país hay grandes congregaciones que uno las ve y pareciera que son muy cristianas y apartadas del mundo, pero sus líderes son ecuménicos. Hay un superintendente de una tremenda corporación apartada del mundo que no ven televisión ni radio. Las mujeres se visten con vestidos hasta los pies y no estoy criticando esa forma de vestir, ni que no vean televisión ni radio. Correcto, pero son ecuménicos sus líderes. Para el Tedeum ecuménico ellos están al interior de la catedral católica. Entonces hablan de esta unidad cuando nuestro Señor Jesucristo nos habló de la unidad del Espíritu, del Espíritu. Los falsos profetas querrán una iglesia unida para encaminarla sea al ecumenismo, sea a la politiquería, a la mundanalidad, para poder manipularla, para usarla para sus fines egoístas y codiciosos. Nosotros sabemos que la Biblia habla de la unidad del cuerpo de Cristo, pero que no es una unidad humana o corporal, sino espiritual, mi estimado hermano. No se equivoque usted. Es permitido de Dios que no haya un solo líder, porque nuestro líder es Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es una sola. En todos los tiempos y edades, a través del mundo entero, Cristo mismo oraba por la unidad espiritual de la iglesia, de todos los tiempos. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versos 11 al 23. El capítulo 4 del libro de Efesios habla de la unidad del Espíritu. Habla de la unidad del Espíritu, de un cuerpo, de una sola iglesia. Pero esta unidad es espiritual, en que la cabeza es Cristo Jesús. Y Dios dejó entonces sus verdaderos pastores, maestros, evangelistas, profetas, para que cuiden el rebaño, le enseñen precisamente la sana doctrina y las ovejas no sean arrastradas por los falsos profetas. Vaya entendiéndome usted. Efesios capítulo 4, versos 14 y 15 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, que cambian de opinión, eso es fluctuante, que cambian de opinión fácilmente, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, significa una artimaña, una puesta en escena, una mise en escena en francés. Dentro del delito de estafa aparece el estafador que viene con el engaño y hace toda una puesta en escena. Los penalistas hablan de la mise en escena, de la puesta en escena del estafador. Así es el falso profeta. Es un estafador. Gloria a Dios para siempre. Dice para que ya no seamos
Niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios capítulo 4, versos 14 y 15. Son fuertes palabras, pero para usted conocer las artimañas del error, para conocer el engaño. Estoy usando las mismas palabras que aparecen en Efesios capítulo 4, versos 14 y 15. Tenemos que, entonces, para conocer las astucias, para conocer las artimañas del error, del falso predicador, del maestro del error, tenemos que conocer la verdad, mi estimado hermano. Conociendo la verdad, entonces sabremos qué es lo que es la mentira. Los apóstatas de la fe ostentarán grandes títulos. Se ponen unos tremendos títulos, evangelista tanto, pastor tanto. Bueno, eso está en la palabra de Dios, pero se colocan apóstol tanto. Les faltan títulos para colocarse, para autodenominarse. Gloria a Dios. Dios tenga misericordia de nosotros. Sabe que yo jamás me presento como pastor. Y lo hago por tratar de ser humilde. Trato de pasar inadvertido, ojalá. Gloria a Dios. No por hacerme el humilde, sino por agradar a Dios. Que Dios ha tenido misericordia de mi vida. Gloria a Dios para siempre. Pero el apóstata de la fe ostenta grandes títulos y dirán que poseen grandes unciones, doble unción, a fin de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Hay congregaciones que siguen a estos apóstatas donde dicen, los jóvenes dicen, cuando viene el apóstol, es tan grande la unción que tenemos que arrodillarnos delante de él. Caemos de espaldas. Ese es un falso profeta, mi estimado. La Biblia dice que estos hombres son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mire, si está en la palabra, mi estimado. Gloria a Dios. Nos faltará el hermanito que dirá, este hermano, este hombre, está puro juzgando. Y se acuerdan inmediatamente del texto que dice, no juzguéis. Entonces tengo que yo callarme. No, si esta es la palabra de nuestro Dios, que yo estoy enseñando a los hermanos cristianos para que no sean engañados. Porque en este postrer tiempo, antes del arrebatamiento, vendrán muchos, ¿se acuerdan? Muchos falsos profetas, falsos maestros, y que también engañarán a muchos, si fuese posible, a los escogidos. Y por lo demás, el espiritual juzga todas las cosas. Yo creo que nosotros estamos facultados para juzgar, porque somos espirituales. Bendito y alabado es nuestro Dios. Como decía entonces 2 Corintios, capítulo 11, versos 13 al 15. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan entonces como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Alabado es el Señor para siempre. La apostasía intentará cambiar el tema central de la palabra de Dios, que es la redención del hombre a través de nuestro Señor Jesucristo, la salvación del alma del ser humano, y que viene solamente por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema central, pero el apóstata intentará cambiar este tema por el amor a los bienes materiales, a las cosas que se ven, según Corintios capítulo 4, verso 18. ¿Por qué? Porque el verdadero objetivo entonces del predicador apóstata es el lucro personal. Eso es. Para ello el falso profeta entonces transformará la Biblia, el Evangelio de Jesucristo, en una fórmula para hacer dinero para ellos. Gloria a Dios. Por eso es que ablandan el mensaje. Por eso es que lo alivianan. Por eso es que predican un evangelio light, que no conduce al cristiano al reino de los cielos, sino que lo conducen al mismo infierno.
Gloria a Dios. Por eso que entretienen a las congregaciones, pero no les predican el verdadero evangelio. Dice el apóstol Pedro que los falsos profetas, dice entre comillas, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Segundo de Pedro capítulo 2, verso 3. El apóstata dirá que en la Biblia está la fórmula para hacerse rico. Están más preocupados de hacerse rico. Pero lo que en realidad buscan es la lana de las ovejas. Gloria a Dios para siempre. Nuestro Señor Jesucristo predicó todo lo contrario. Él dijo, no os afanéis por lo que habéis de comer o beber o vestir, porque vuestro Padre Celestial conoce de qué tenéis necesidad. Buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Obviamente que Dios nos bendice, pero viene por añadidura. Pero el verdadero predicador tiene que centrar su mensaje en la salvación del alma, inducir a las gentes a la palabra Jesucristo, no a la persona, sino que a Jesucristo, llevarlo a Cristo y que salve su alma, que sustente su vida en la palabra de Dios. Gloria a Dios para siempre. ¿A cuánto le gusta esta palabra? El apóstol Pablo entonces decía, el apóstol Pedro, según de Pedro capítulo 2, verso 3, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Eso es lo que decía el apóstol Pedro. Llevamos 46 minutos. Gloria a Dios. Entonces, la gente del mundo que no conoce a Dios, al ver y oír a este tipo de predicadores y evangelistas del error, ¿qué cree que van a decir la gente que no conoce a Dios cuando escuchan este tipo de predicadores? Dirán, el evangelio es puro negocio. ¿Cuántas veces uno lo ha escuchado? Yo mismo le predico a mis compañeros de trabajo, me dicen, no, si el evangelio, lo evangélico es puro negociado. Y claro, hay muchos predicadores, pastores, evangelistas que predican este evangelio distorsionado, este evangelio del error. Por eso dice la Biblia que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos siguen las disoluciones de estos hombres, por causa de los cuales, de estos profetas del error, que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 2. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. Gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor para siempre. Gloria a Dios. ¿Seguimos o no seguimos? Ya estamos al borde de los 50 minutos. Entonces, el apóstata de la fe, no es apóstol, es apóstata de la fe. Sigue la doctrina de Balaam. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que es la doctrina de Balaam? Balaam fue contratado por Balac, rey de Moab. No es lo mismo Balaam que Balac. Entonces Balaam era un profeta, entre comillas, un profeta de Dios. Y fue contratado por Balac, rey de Moab, a cambio de un premio o recompensa material. Ese era Balaam. ¿Y para qué? Para que utilizara la palabra, el poder de la palabra de Dios a favor del rey pagano. Libro de Números, capítulo 22 en adelante. Al igual que Balaam, los falsos profetas venden un mensaje arreglado a cambio de un suculento cheque. No le importa vender el evangelio, arreglarlo a la circunstancia, porque detrás hay un pago, hay una recompensa. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pedro que los falsos profetas han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Segunda de Pedro capítulo 2, versos 15 y 16. Entonces, la apostasía, la negación de la fe, porque eso es la apostasía, la negación de la fe, intentará que la iglesia verdadera desvíe la mirada de las promesas celestiales, que son eternas, y las cambie por las cosas terrenales, que son pasajeras. Esto en clara oposición a la palabra de Dios, que enseña que hay que poner la mira en las cosas celestiales.
y no en las terrenales. El apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, decía, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versos 1 al 3. Entonces, la predicación del apóstata estará dirigida a que la iglesia evangélica anhele más las cosas materiales, en hacerse rico, que anhele más las cosas materiales que las cosas espirituales, lo que hará que los creyentes entren en la codicia del dinero. Les llegan a brillar los ojos con la codicia cuando predica su pastor estos mensajes de fe, llenos de fe, pero son mensajes de fe para enriquecerse. Gloria a Dios. Y se olvidan de la misericordia, se olvidan de la vida sobria. Sin embargo, la Biblia enseña otra cosa, mi estimado hermano. Sí, Dios, obviamente que Él quiere que todos seamos bendecidos, pero por añadidura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás entonces viene por añadidura. No debemos dar prioridad en nuestra vida a los bienes materiales, sino que a la salvación de nuestra alma y a predicar el evangelio a otras personas. Y todo lo que nosotros necesitamos, Dios lo va a proveer. Gloria a Dios. La Biblia, ¿qué es lo que enseña? Dice 1 Timoteo capítulo 6, versos 7 al 10, dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, conténtese con el sustento y el abrigo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mire qué bonita es la palabra. 1 Timoteo capítulo 6, versos 7 al 10. El predicador apóstata usará mucho la palabra conquista. Otro tips. Gloria a Dios. El apóstata entonces utiliza la palabra conquista, que hay que ir conquistando el mundo, conquistando bienes materiales, cosas terrenales. Muchos incluso le llamarán que su ministerio es visión de conquista, conquista de lo terrenal. Pero Cristo enseñó algo muy diferente. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo capítulo 6, versos 19 al 21. Y esto no significa que nosotros no seamos bendecidos, porque Cristo Jesús, Él se hizo pobre para que nosotros todos fuésemos enriquecidos en forma espiritual y también en forma material. Gloria a Dios. Pero el centro de la predicación del pastor, del líder, no tiene que ser la codicia al dinero, no tiene que inducir a los hermanos a codiciar los bienes materiales, sino a amar las cosas de Dios. Y por lo tanto, cuando amamos las cosas de Dios, entonces todo lo que necesitamos nos vendrá por complemento. Nada nos faltará. Dios nos proveerá todo. Dios te bendecirá a tus hijos, a tu familia, a tus nietos, porque has puesto tu fe en la palabra de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y ahí usted podrá cooperar con su congregación, cooperar con su iglesia. Y eso no está mal. Gloria a Dios. Eso está bien. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Entonces el objetivo final de la apostasía será que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en lo posible, ame más las cosas terrenales que la esperanza de una vida más allá del sol, como canta la alabanza. Gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado es nuestro Dios. La Biblia enseña algo muy diferente a lo que enseñan los falsos profetas, mi estimado hermano. La Biblia nos enseña que somos peregrinos en esta tierra, que somos extranjeros en esta tierra y anhelamos una patria celestial. Hebreos capítulo 11, versos 13 al 16.
Dice el autor de los Hebreos, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hebreos 13, verso 14. El apóstol Pablo, refiriéndose a este tipo de hombres, escribía a los filipenses diciendo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Mire, estos falsos profetas, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ellos solo piensan en lo terrenal. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses capítulo 3, versos 18 al 20. Mas hay de ellos, dice Judas, verso 11, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde. Ya con esto estoy terminando. Guárdese de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Por eso es muy importante que usted crea a la sana doctrina. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro escribió, desear como niños recién nacidos. Estoy leyendo Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En tanto que Judas, verso 4, dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Bendito y alabado es nuestro Dios. Otro día continuamos con este tema. Dios les bendiga grandemente. Gloria a Dios. Otro día me gustaría hablar algo de la doctrina nefasta, aunque se enojen muchos, nefasta del calvinismo, la doctrina salvo siempre salvo, sea una doctrina del mismo infierno, que hace que la iglesia de Jesucristo viva una vida mundana. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Les amo en el Señor.